Vamos al punto número 3. Está hablando de los panameños vistos a través de su lenguaje. Su alma agreste es variable como las condiciones atmosféricas del trópico, cambiante como las tonalidades de su cielo. Es alegre y sensual como las selvas panameñas, fresco y rozagante como los cultivos campesinos, sonoro en su alegría como las cortas lluvias primaverales, vivo y candente como el peso del sol sobre las almas. 4. Imaginativo con su sangre caliente, hospitalario con su tierra abierta a los dos mares, armónico y musical en su lenguaje, amante de la luz y el color. 5. Más emotivo que racional, sencillo en sus diversiones, primitivo en sus creencias religiosas, teje leyendas que llevan el sello más poético de su fantasía y su bondad. El panameño es práctico en sus relaciones con la vida, pero muy espiritual cuando trata de moralizar a través de las leyendas y de las canciones. 7. Las leyendas brotan y crecen espléndidas y lozanas, especialmente hacia las regiones del interior, en donde es fácil encontrar a hombres y mujeres que evoquen seriamente situaciones y hechos inverosímiles para el criterio práctico, positivista y objetivo del citadino, pero que en los labios de los campesinos poseen un agradable soplo de verdad. 8. En las tardes veraniegas, cuando el sol cae sobre el horizonte y sus últimos destellos se pierden en el ocaso, la gente panameña se adentra más en su propio espíritu, llega más al fondo de su misma alma y da libre curso a sus sentimientos sanos y puros, o se entrega a sus livianas conversaciones preñadas de vocablos armoniosos y precisos, ligeramente irónicos y que traducen fielmente sus estados anímicos, sus creencias y sus opiniones. 9. El clima mismo es en general sano, aunque lluvioso, cálido y húmedo. Reviste al panameño de una suavidad y una dulzura fatalista y resignada, como si la lluvia limpiara su espíritu y el sol calentara sus emociones recién mojadas. 10. De este paisaje vivo y constante ha sacado el panameño la mayor parte de sus expresiones, sus giros y metáforas. Estudiar el lenguaje panameño es encontrar en sus vocablos y frases populares como pequeños resúmenes de la naturaleza. La ciudad, en cambio, ha enriquecido expresiones a través de la técnica y la civilización, y sus términos son más prosaicos, más escuetos, más sencillamente objetivos. Este es Luisita Rivera Patiño. Yo no sé hasta dónde se puede reconocer al panameño en la glorificación esta que ha hecho ella de los nativos. El material comparativo, el panameño visto a través de su lenguaje, va llegando a los 40 años en 1986. Al terminar el libro, su autora se presentó como profesora de castellano en el Instituto Nacional de Panamá. El libro fue la memoria de la autora para optar por el título de profesora de castellano en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Es un libro importante. Es la cuestión del lenguaje. Es característicamente muy significativa. El lenguaje es la expresión, en realidad la expresión identificatoria. Una de las expresiones es la identificación más cabal. Es una de las más cabales, perdón. En 1947 viene Nuestro lindo país panameño, con su autor Rodrigo Miró Grimaldo, publicado en el periódico de Panamá América el 1 de febrero de 1947, revista de autoría 124 de marzo de 1966, páginas 86 y 88. El tema es Nuestro lindo país panameño, donde estamos acentuando y subrayando la cuestión de lo lindo que es. Porque efectivamente las cosas que se han dicho de este país, excepto Luisita, son cosas terribles. Bueno, esto está tratando de
de sacarse el clavo, por así decirlo. O sea. Uno, este título fue tomado del libro del colombiano Daniel Samper Ortega llamado Nuestro lindo país colombiano. Dos, se quejaba el autor que durante muchos años labios panameños se gozaron en proferir denuestos acerca del propio nativo solar. Este es un pobre país, aquí no se puede vivir, etc. Señalaba que al amparo de tales opiniones se creó un ambiente de cobardía y pesimismo colectivos. En el fondo encontró irresponsabilidad y desconocimiento del país. 4. Entre los extraños que dejaron testimonios reconfortantes, señaló a Blasco Ibáñez, que llamó a nuestra tierra, entre comillas, Panamá la Verde. Añadió a Armando Solano, quien describió la capital. Añade que lo que faltó siempre fue la versión emocionada del hijo de la tierra. Quinto, antes de la fecha del escrito, en 1947, menciona que poetas y pintores se atrevieron a fijar en poemas o en lienzos visiones fugaces de paisajes. 6. Después vinieron los aportes de los noveladores, los preocupados por traducir e interpretar nuestra humanidad en la dimensión político-social. 7. Comenzó el dibujo emocional de nuestra geografía. Dirigió este proyecto por Ángel Rubio y Juan María Aguilar, españoles, catedráticos de la Universidad de Panamá, a los cuales el autor llamó panameños honorarios. Los que crearon lo denominó apetencia por el conocimiento del país. 8. Se ha formado un grupo de iniciados en el conocimiento físico del país. El pesimismo de antes cede ante la aproximación a la tierra, contrariamente a lo que antes sosteníamos los panameños. El nuestro es un bello país. Material comparativo. Esto de llamarlo lindo al país recuerda las estructuras protestadas por el martiniqueño Frantz Fanon en su libro llamado Piel Negra, Máscara Blanca, entre comillas, en donde protestaba que los negros vivían en un mundo blanco y que reaccionaban racialmente como si fueran blancos, sin serlo. Los anglófonos, o sea, anglófonos son los que hablan inglés, los anglófonos negros también han protestado el hecho de que estructuralmente lo negro resulta profundamente desvalorizado en un mundo blanco. De ahí que uno de sus decires favoritos es lo negro es bello, black is beautiful. Eso han insistido muchísimo para contrarrestar el peso del mundo blanco. En este caso se compara. La oposición es lindo contra feo. Sin embargo, está ahí como estructura ausente el título lindo. Pareciera como si el autor lo desprendió de pobre y de invivible. Pobre en el sentido de poca monta y de que no se puede vivir. Estos dos extremos fueron resumidos como feo en sus implicaciones: malo, oscuro, sucio, desagradable, etc. Y la solución final fue lindo. Ahora estamos tratando un problema humano, un humano racial, que es muy característico y muy de este tiempo, de los últimos años de mediados del siglo pasado, del siglo XX. Y es el problema del color del mundo. En este mundo mandan los blancos y eso es claro. Y no solamente es así, sino que cualquier cosa que no sea blanco recibe denominaciones y aplicaciones derogatorias. Derogatorias quiere decir rebajantes. Los ángeles son blancos. Hay una canción que dice, hay que hacer esfuerzos sobrehumanos para postular ángeles que no sean blancos, pero es un esfuerzo enorme, porque la opinión es que los ángeles son blancos. El que es negro es el diablo.
Dios es blanco también. Sí, hay una canción también que dice que si yo fuera negro todo cambiaría. La raza la Comprende, de una estructura establecida, de algo establecido, algo verdadero, totalmente verdadero, comienzan a aparecer en ese algo totalmente verdadero resquebrajaduras, diciendo, pero es que esto no puede ser, esto no es tan cierto como ustedes dicen, no puede ser. Sin embargo, una estructura maciza y formidable, y es lo que se había conformado con el istmo de Panamá, la negatividad de las cosas del istmo de Panamá. Y entonces este señor lo que está haciendo, Rodrigo Miró, al copiarse del título de Lindo País Colombiano y poniendo el Lindo País Panameño, tratando de decir que atención, que este es un lindo país, todo lo que se ha estado diciendo implica que este es un feo país, invivible y todos los demás detalles. Bueno, esas cosas no son ciertas. Este es un lindo país y se afirma probablemente comenzando a formar ya la estructura tanto del país como de los habitantes del país. Este es un lindo país con lindos habitantes, pero esa no es la opinión de cuantos pasan por aquí, pero a nosotros, los nativos, no tiene por qué interesar la opinión de los que pasan por aquí y opinan que este es un feo país. Eso es que lo piensen ellos y que lo consuman ellos, pero los de aquí consumirán que este es un lindo país o están perdidos, o eso o están perdidos, porque los están centrifugando. La palabra centrifugación es una palabra que uso yo a propósito de estas cuestiones, porque quiere decir fugarse del centro, y es perdón, lo que tenemos en las lavadoras estas automáticas para secar la ropa. El procedimiento es sacarle el agua y lanzar el agua a los fines, a los confines. Pues la manera de quitarle el agua, de centrifugar. Y también la gente centrifuga, se fugan de ellos mismos y se hacen otros. ¿Cómo dirían los filósofos? El profesor que es filósofo, alienación. Es la palabra así de los filósofos, es la típica alienación. Y esto es, está centripetándose aquí, está volviendo al centro. El intenso deseo de decir que es lindo país panameño está tratando de centrar de nuevo lo que estaba descentrado. Este es un estudio muy importante, el de 1947, de don Rodrigo Miró, recientemente fallecido. Entiendo que falleció el año pasado, algo por el estilo. Comienza la producción de la Universidad de Panamá, 1956. Me refiero a que la Universidad de Panamá ha sido un centro importante de la formación, alta formación de los nativos, como la Universidad de Santa María la Antigua después, pero la Universidad de Panamá es anterior. La tesis de Isaías García Aponte, Naturaleza y forma de lo panameño, ya es un título que tiene una densidad más clara, ¿no? Naturaleza y forma de los panameños. Isaías García Aponte, que murió en 1968, nacido en 1927, publicado en la revista Universidad número 40, octubre de 1971. Primera versión de 1954 se llamaba La autenticidad e inautenticidad de lo panameño. ¿Es auténtico o es inauténtico? ¿Está centrifugado o está centripetado? Lo auténtico y lo inauténtico. Es frecuentemente que los panameños sean centrifugados, como que creen que el país es negro, el país es lindo. Es como los negros que se ponen las máscaras blancas, es decir, piensan como blancos. Los negros de la Martinica de Frantz Fanon. Frantz Fanon era negro. Y para Frantz Fanon hizo unos estudios preciosos sobre el problema entre la gente de habla francesa, negros de habla francesa, la Martinique, Dominique y lugares por el estilo. Otra cosa son la gente de raza negra que habla inglés, son los anglófonos.
Ellos son los que habla inglés, han creado la expresión black is beautiful, lo negro es bonito, para contrapesar el enorme peso de que lo negro es feo y el diablo es negro y que la mancha es negra y que el negro es sucio y el sucio es negro y todo el peso, todo el enorme peso de la estructura de un mundo eminentemente blanco, ¿no? Entonces estábamos en la naturaleza y forma de lo panameño de Isaías García. En primer lugar, él decía que siente como un inexplicable temor a encontrarnos a nosotros mismos. Se ha evidenciado con persistencia agobiadora en el tráfago incesante de nuestra vida civil. Muy irresponsable vivir sin preocuparse por comprender la razón y el fin de ese vivir. Una inquietante negativa a enfrentarse con ese mundo interno en el cual se enraizan nuestras apetencias nacionales. Resultado, una abrumadora ignorancia sobre nuestra conformación nacional, con su correlato en la esfera del espíritu. No hemos logrado aquilatar una plena conciencia del ser panameño. Segundo, por las razones apuntadas nos hemos impuesto la tarea de realizar el presente esfuerzo inquisitivo sobre la cuestión relativa al ser panameño, a la panameñidad. ¿Existe una realidad panameña? Pregunta. Si existe, ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es su estructura? Con esta descripción, a la cual daremos un carácter ontológico, no pretendo otra cosa que acercarme a una delimitación de la realidad panameña como objeto posible de una ciencia histórica. 3. Creo poder aspirar a sentar algunas premisas que sirvan de base para futuras discusiones que nos permitan esclarecer la direccionalidad de nuestra formación como pueblo y como nación. 4. Una cosa es preguntar qué es lo panameño y muy otra preguntar cómo se ha formado lo panameño. Lo primero constituye un interrogante ontológico, lo segundo un interrogante histórico. El ontológico inquiere por el ser, por lo que de permanente e inmutable tiene el ser. El histórico inquiere por las expresiones del ser, por lo que de histórico y dinámico tiene el ser. 5. Determinar las notas estructurales de esa panameñidad es lo que nos proponemos realizar en las siguientes páginas como base para una posible ciencia histórica panameña. 6. Hablar de la panameñidad como entidad es, pues, hablar de lo que nosotros somos, de nuestro modo de ser específico como panameños, sin contradicción alguna con la universalidad. 7. Así, al intentar un análisis de nuestra cultura, vale decir, de nuestras objetivaciones, no ignoramos que podríamos llegar a la afirmación de que nuestro ser auténtico no ha encontrado todavía su expresión auténtica. Es posible, al hacerlo, nuestra estimativa de los valores nacionales esté más que nada dirigida a lo negativo, porque es precisamente allí donde creemos encontrar el logos explicatorio de nuestra inautenticidad. Y no se vea en nuestras palabras los rasgos de una supuesta malquerencia antinacional. Quienes se han preocupado por definir la nacionalidad han tomado uno de los dos caminos, dando origen a las teorías naturalistas o espiritualistas de la nacionalidad. Para los primeros, la nacionalidad se define por determinaciones de orden material, para los segundos, por determinaciones de carácter espiritual. Las objeciones que aquí hacemos a la teoría marxista, que es naturalista, de la nacionalidad, es la misma que se puede hacer a todas las teorías naturalistas. Ello nos demuestra no que la nación sea indefinible, sino que se la ha querido definir no por lo que ella es, sino por la forma en que se expresa. Los espiritualistas, por su parte, niegan que puede definirse la nacionalidad por determinaciones materiales y acuden a elementos desposeídos de todo sentido morfológico,
Para mí, la panameñidad es una estructura espiritual independiente y ajena al ambiente al cual se enfrenta para engendrar los distintos modos existenciales de carácter histórico. Este es Isaías García. Isaías García es filósofo y como buen filósofo es medio oscura toda la situación que presenta Isaías, pero un hombre que no es nada oscuro es el que está usado como material comparativo, la opinión de Diógenes de la Rosa, recientemente fallecido. Es en su obra lo negativo y afirmativo en el carácter social panameño. Una observación previa. Isaías García acentúa mucho sobre la nacionalidad. Los espiritualistas niegan que puede definirse la nacionalidad. Pero estamos hablando aquí de los panameños y de la panameñidad. Es que es igual nacionalidad que panameñidad. Parte del asunto de García es que los está igualando y de ahí puede surgir una complicación que vamos a ver si la puede discutir Diógenes de la Rosa. Diógenes de la Rosa, pues, lo negativo y lo afirmativo del carácter social panameño, introducción al libro de Isaías García, que ya está citado. De la Rosa indicaba, número 1, que el hecho negativo presentado por Isaías García Aponte, de que los panameños les faltaba la conciencia de su existencia, no podía comprenderse ni explicarse sin previa investigación de lo que en el lenguaje sociológico denominaría el carácter social panameño y que García denominaba el ser panameño. Atención, que son dos cosas radicalmente diferentes, el carácter social panameño y ser panameño. En realidad son dos profesiones diferentes. Una es la profesión del filósofo y otra es la profesión del sociólogo. Y son puntos de vista entonces bien diferentes. Añadía de la Rosa que era obvio que el camino y desenlace de una pesquisa de tal índole estaban anticipados y tal vez implícitos en la posición filosófica del autor y en su técnica de investigación. Mencionó que parecía que el método condicionaba los resultados del análisis. Tercero, señaló que Isaías García se mostraba influido por las tesis últimas del antirracionalismo o irracionalismo que postulan la fenomenología y el existencialismo alemanes, que aquellas tendencias eran derivaciones extremas de la crisis de la metafísica del siglo XIX, las que insurgen contra la abstracción generalizadora, el escepticismo y el positivismo, y que terminan volviendo a posiciones medievales ya superadas. Coincidentes con el afán por descubrir las esencias últimas e inmutables, decretan la degradación de los métodos científicos como medio del conocimiento metódico de la realidad y confieren a la intuición intelectual o emocional el privilegio de conducirnos al reino de las primeras esencias, los objetos ideales y las cosas absolutas, intemporales, eternas, siempre idénticas a sí mismo, o lo que es decir, inmóviles. Eso es lo que dice Diógenes de la Rosa, pues, de Isaías García. Diógenes de la Rosa hace la introducción al libro de Isaías García. Entonces, el material de Julio César Moreno Davis, en su obra La vida, obra y pensamiento vivo de Isaías García Aponte, que fue premio Ricardo Miró en 1975. ¿Sí? Julio César Moreno Davis es un filósofo muy distinguido. Y aquí decía lo siguiente. Decía Moreno que Isaías García, siguiendo los lineamientos de García Morente, particulariza la expresión de lo panameño como estilo. 2. Señalaba que el concepto de estilo se emparenta con el de comunidad, que para García Morente significa el elemento humano en que se funda tal vida en sociedad
y que la hace esencialmente diferente de toda otra agrupación de seres vivos. No se trata pues de un grupo sociológico, sino de un hombre diferenciado por el espíritu y la intencionalidad de cualquier otro ser vivo en la escala biológica y de los otros yoes. Siguiendo la tesis de Diego Domínguez Caballero, distingue una serie de rasgos comunes en el panameño: soledad, extroversión, inmadurez, inestabilidad mental, irresponsabilidad y discontinuidad en la acción. Número 4. La soledad, que es propia del hombre del campo y de la ciudad y resulta de la impotencia. En el campesino, de su enfrentamiento cotidiano con el paisaje hostil, que no puede cambiar. En el citadino, de soledad en convivencia. Es un hombre rodeado de personas y sin embargo solo. Quinto, las reflexiones sobre lo panameño llevan a Isaías García Aponte a tratar una cuestión más general. Basta preguntarse, escribe, ¿qué es lo panameño? Para que al final tengamos que enfrentarnos inevitablemente al interrogante: ¿qué es lo americano? Y añadía Moreno de Iris que el camino a seguir era el mismo, puesto que la intención era la misma: encontrar dentro de esa heterogeneidad de elementos que distinguen las diversas nacionalidades un elemento común a todas ellas. La suma de todas las cuestiones propuestas, tanto por Isaías García como por el que introduce el tema de Isaías García, y por esa vía, se trata de posiciones. Isaías García tiene una posición, y una posición en la cual se enfrenta con Diógenes de la Rosa. En los términos más sencillamente puestos, Isaías García es un hombre pensamiento que lo escarba, lo lleva Diógenes de la Rosa hasta el medioevo. Es un medievalista, ¿cómo diríamos?, moderno. Plantea los temas en los términos más medievales posibles, por así decirlo. El ser, en realidad, es un término muy antiguo, y la búsqueda del ser y todas estas cuestiones relativas a las esencias no es tan medieval como quisiéramos decirlo, es más bien griego, de la más prístima Atenas. Sí, señor. Y mientras que Diógenes de la Rosa, el que presenta el problema de Isaías García, es marxista, es socialista de la línea marxista. Y las definiciones de Diógenes están siempre afectadas por esa posición inicial, de manera que él no ve sociedades, él ve clases, y él no ve seres, sino eficiencia en el discurrir de la confrontación entre las clases. Y, en fin, el trabajo de Isaías García Aponte es un trabajo importante. Sin embargo, es un trabajo que se acerca, uno de los trabajos que se acerca más al tema que nos convoca aquí en esta ocasión, al tema que pidió el profesor Leñavier, que era que se suponía que yo tenía que hablar del ethos panameño. El ethos panameño es volver de nuevo a la vieja Grecia, es el mismo. Yo me imaginé que él podía aceptar que yo hablara en términos más generales del problema, y no limitado al ethos, o más bien al pathos de los panameños. Y bueno, los filósofos son una cosa espectacular, ¿no? Vamos a ver integración y tolerancia, los modos de Panamá, de Rodrigo Miró. Esto ha sido visto a través del entendimiento de Gladys Alvarado y Luzmila Lamela, dos estudiantes, y se presenta aquí con el nombre propio de esas estudiantes, Gladys Alvarado y Luzmila Lamela. El tema es Rodrigo Miró, integración y tolerancia, los modos de Panamá. Integración y tolerancia, los modos
Él es estudioso de los modos en que se expresan los panameños, por así decirlo. Él inicia con la narración de lo descrito por un grupo de españoles sobre el contexto histórico, paisajes y procesos de colonización, y la presencia del negro, entre paréntesis minoría, como parte del pueblo observado, tipo de sociedad. Luego hace énfasis en la labor pionera de Fernando Rivera, panameño, en la formación de la escuela plástica de la época colonial, al igual que en otros en diferentes artes, situación que denomina la inevitabilidad del istmo a su conexión con la historia de América. Situación esta que produce la, entre comillas, predisposición orientada a desarrollar características propias, entre comillas. Nos dice que nuestra posición geográfica nos da insustituible papel de zona de tránsito con respecto a España, y con el descubrimiento del Mar del Sur se confirma el mayor interés de esta en América. Al referirse a la conquista del Perú, ubica esta como la definición de la concreta función del territorio ísmico como lugar de tránsito, a la vez que sirve de trampolín para que otras naciones se interesen igualmente, dejando así huellas a su paso por el istmo en el panameño, entre comillas la palabra panameño. Dicha situación produce acuerdos entre España y otros para explotar a los autóctonos y exterminarlos, formando así una sociedad de tipo 1, en el cual el panameño, entre comillas, moldea su intimidad, estimulando la formación de una conciencia nacional, entre comillas, dentro de un proceso de transculturación, crisis de valores y adaptación a otros, sin ver alternativa a ese cambio. Relata que durante el siglo XVII y XVIII el estatus se conserva, consolidándose luego con el abandono de la ruta de Panamá para el comercio de Indias en 1746, rompiendo así el equilibrio del momento, Feria de Portobelo, cuyo saldo es una peligrosa escasez de la población, entre comillas, entre paréntesis, factores capital en la historia del istmo, y la ausencia de una economía coherente. Esto a su vez trae la desaparición del régimen de encomiendas, evitando sólidas estructuras socioeconómicas. Luego, el siglo XIX, Unión a Colombia, lo ubica como la aceleración de la evolución económica y social, feudal industrial, surgiendo la necesidad de una vía interoceánica, capitalismo industrial, como fomento del comercio y cuyo basamento es el periodismo como vía de expresión, introducción de la imprenta en 1921, que conlleva la organización de representantes del país y amigos del gobierno, entre paréntesis gringos, para implementar leyes expuestas en la fundamentación teórica, histórica, jurídica de la nacionalidad, con los ensayos de Justo Arosemena sobre el Estado Federal de Panamá. En 1848, con la presencia formal de los norteamericanos, se produce el golpe a la lengua, subrayado, la construcción del ferrocarril y luego la proclamación de la República como un preludio del canal Yankee, Ubica la proclamación de la República como el desarrollo de la educación y cultura artística, literatura y pintura panameña, fenómenos que define como modalidades de integración y equilibrio. Rodrigo Miró es el mismo caballero del Lindo de Panamá. Rodrigo Miró, como literato, realiza un intento serio de análisis del modo de ser panameño, utilizando las técnicas literarias para la explicación de la historia del istmo y su población. El aspecto cuestionable no es su técnica, sino la base de la misma, en el sentido de que todo el fondo de su contenido es una producción basada en parámetros dados por los patrones ilustrativos realizados o confeccionados por los españoles. Él explica la formación de una sociedad tipo 1 como una relación causal de hechos históricos, destacando cuidadosamente la participación progresiva del panameño dentro de la sociedad formada por los españoles, etcétera, etcétera. Esto nunca ha habido una explicación suficiente del programa de Rodrigo Miró de la integración y la tolerancia a los modos de Panamá. El trabajo que hicieron las señoritas Gladys Alvarado y Luzmila Lamela no agarró el fondo de la cosa y ha dejado todo como confuso, y sin embargo este es un importante contribuyente a las cosas de la panameñidad.
Vamos a continuación un estudio más duro. Los tiempos están pasando, estamos en 1969 y hay una escuela de psicólogos ya instalada, sólida y fabricando pensadores de ese estilo y de esa línea, muy respetables, que toca también el tema de los panameños, que se llama la contribución al estudio de la personalidad básica del panameño, Carlos Malgrat, en revista La Antigua de esta universidad, número 3, 1969. Carlos Malgrat es cubano, panameño. Era en un tiempo estuvo compitiendo por la Escuela de Psicología de la Universidad de Santa María de la Antigua. Eventualmente se quedó en la Universidad de Panamá solamente, mientras que en la Universidad de Santa María de la Antigua quedó otro grupo de distinguidos psicólogos. Pero este sí lo tenía, Carlos Malgrat sí se interesó por este asunto. Decía Malgrat, la palabra clave aquí es personalidad básica, que es mutatis mutandis, la misma cosa que ethos, ser panameño y todas las demás cosas. Esto lo pone desde la personalidad básica, desde el punto de vista de los psicólogos, claro. Decía Malgrat que este trabajo era parte de un estudio que venía realizando hace algunos años, encaminado a investigar los factores culturales que han influido en la estructura de la personalidad básica del panameño, así como las características psicológicas que corresponden a la misma. Entonces, añadió que de igual manera, para comprender la personalidad básica de un pueblo, no basta con describir sus condiciones en un momento dado y las características que presenta en ese instante, sino que es necesario conocer su desarrollo histórico social, incluyendo sus vinculaciones con otros pueblos. 3. Siendo que la historia ha recogido el papel desempeñado por Panamá, tanto en su condición de país de tránsito, a todo lo largo de la conquista y colonización de otros países de América Hispana, así como en lo que se refiere al comercio de la metrópoli con sus colonias. Por otra parte, es obvio su posición en el comercio actual y no precisa, por lo tanto, comentarios adicionales. Recalcó que la importancia psíquica del concepto del país de tránsito se expresa bien en un hecho significativo. Recuerdan ustedes que el país de tránsito ha sido discutido por Fábrega, por ejemplo, la noción hotel-hogar. ¿Qué es lo que es? Todavía en la actualidad es harto frecuente leer en la prensa diaria, cuando una persona viaja teniendo como punto de partida a Panamá, la expresión siguió viaje. Es una expresión de la más alta gravedad. Siguió viaje quiere decir que estaba aquí de paso. Y aparentemente es lo que significa la expresión, pues. Siguió viaje. Podrá argumentarse que esta forma de expresión es una mera incorrección idiomática. Nuestra opinión es que la misma denota otra condición más profunda que afecta los planos pre o subconscientes. Pues aún en el caso de aceptar el error semántico, puede plantearse con sobrada razón que este tiene un fundamento psicológico. Presentaba conclusiones provisionales y empezaba refiriéndose a una investigación sobre el nivel integrativo que corresponde a la cultura panameña. En el trabajo usaron la técnica llamada historias incompletas de Anderson para investigar la creatividad, entre comillas, como expresión del grado integrativo de una cultura en muestras panameñas. A través de los resultados se expresan las diferencias en las relaciones interpersonales entre niños que pertenecen a culturas autoritarias, dominativas, que resultan poco integrativas, y los que crecen en culturas menos dominativas, más democráticas, que resultan más integrativas. Las diferencias están dadas por frecuencias altas en respuesta de ansiedad, mentira, engaño, decepción, castigo, ensoñación, fuga de la realidad, relación no estructurada, conformidad, culpa y sumisión, que se presentan en historias de conflictos interpersonales de los niños de culturas autoritarias, a la vez que se presentan menos respuestas de honestidad, responsabilidad, sentido de un proceder leal, solución de problemas sociales, comunicación, espontaneidad, cooperación y conducta integrativa. Estas últimas cualidades que se exponen son básicas al concepto de creatividad y de inventiva social en las relaciones humanas. Los resultados de la integración indicaron que los niños panameños crecen
en una cultura poco integrativa, dominativa. Material comparativo. Se trata de explicar la conducta del pueblo panameño por los efectos que tendría la manera de criar a sus niños. Se trata de una teoría freudiana, que tuvo mucho éxito entre algunos antropólogos y psicólogos sociales. Carlos Magrat publicó en 1969 su estudio llamado La personalidad básica del panameño. Magrat encontró una cultura autoritaria y poco integrada de 11 rasgos destructivos: ansiedad, mentira, engaño, decepción, castigo, ensoñación, fuga de la realidad, relación no estructurada, conformidad, culpa y sumisión. Se advierte que el problema de ese científico no radica ni en su base antropológica, ni en su base psicológica, ni en la precisión de su método, que había en el trabajo una estructura ausente que le había distorsionado los resultados sin que él se diera cuenta. La palabra es estructura ausente. Se refiere, por ejemplo, a lo que mencioné anteriormente, que nosotros estamos viviendo en el fondo de un océano de aire. Pero esa es la estructura ausente. No es fácil de percibir. Como no es fácil de percibir para un pececito que nada en el agua, que él está en el agua. No es nada fácil de percibir. Eso es lo que se denomina estructura ausente. Se localizó esa estructura ausente en el modelo histórico en que se basó el científico. Se trata de que usó las populares historias políticas de Panamá, con las cuales, y para los efectos buscados, no se puede ir a parte alguna. No se mencionan los desarrollos sociales del grupo que está en discusión, de manera que mal puede derivarse un estudio psicosocial de historias políticas que no tratan justamente de lo que necesitan tratar. La idea de la personalidad básica sería lo siguiente: la vida espiritual de los habitantes de un territorio está duramente interferida por su personalidad básica, la cual es una resultante de una constelación de factores físicos y culturales que afectan inescapablemente a quienes hacen y habitan en una zona dada. Esa personalidad básica suele explicarse intelectivamente en términos sacados de estudios de personalidades individuales, con todo el riesgo que ese traslado implica. De esta manera, complicados conjuntos humanos son resumidos descriptivamente en términos como personalidad neurótica. Otro grupo de estudiosos resumen sus ideas sobre los pueblos con las denominaciones faustos o fáusticos, apolíneos, etc. Toda la cuestión del ideario que sustenta los estudios de personalidad básica, así como la tecnología para acercarse a su estudio, es objeto de discusión desordenada en la actualidad, lo cual no puede aún quitarle utilidad a la noción. Perdón. Miren, señores, con estas palabras voy a terminar porque el tiempo evidentemente se ha acabado. Estamos apenas por 1969, queda todo el resto. Tendré que decirles a todos que es imposible que diga todo lo que han dicho los panameños en esta sesión. Soy bien ahora el ser disponible de un personaje muy interesante, muy controvertido, un pensador de muy altos quilates, pero objeto ahora de una discusión tremenda. Don Ricardo Arias Calderón, filósofo, jefe de la democracia cristiana, el promotor de acuerdos políticos, reflexión filosófica sobre el ser panameño, Ricardo Arias Calderón, un artículo muy bueno, publicado en la revista La Antigua de esta universidad, año tercero, número 3, San José de Costa Rica, 1969. Eso es lo que seguía, está en el futuro. Mira, de lo que vamos a hablar aquí y de la conferencia esta es de los panameños. Parece que es el tema central.
algunas características de los panameños, que dice el profesor Leñadier que sea el ethos de los panameños. Y entonces procederemos a examinar este asunto. Los panameños es un tema que está en boca de todos los panameños, de manera que cada cual tiene visiones, opiniones, y interesantemente cada cual tiene puntos de vista instructivos y fructíferos sobre este asunto. De manera que aquí yo no voy a decir más que al final mi opinión sobre este asunto de los panameños, por la razón que les he apuntado. Yo tengo una colección, una antología de escritores que han hablado de los panameños en la dirección general que ha pedido el profesor Leñadier, ¿no?, que es sobre el ethos y cosas relacionadas. Ahora, sobre los panameños hay muchos problemas. Por ejemplo, las argumentaciones populares escuchadas en la República de Panamá sobre varios detalles concernientes al fenómeno panameño son como estos. Se ha argumentado, argumento número 1, por ejemplo, sobre los panameños verdaderos. Se dice que los verdaderos panameños son los indios, por ejemplo. Yo he oído decir eso y usted también ha oído decir eso. Argumento número 2, hay panameños que son más y hay panameños que son menos, también se ha dicho. Decía el señor X que él se había naturalizado panameño hacía 30 años, que él era más panameño que los panameños que tenían en 1984 menos de 30 años. Argumento número 3, yo soy panameño, pero dicen personas por ahí que son panameños, pero que sus padres son argentinos, norteamericanos, noruegos, suecos, lo que quisieran. Argumento número 4 era el argumento del meco. La palabra meco es una palabra usada aquí para referirse a los nativos de Jamaica, que hablan pues inglés, pero un inglés que no es inglés norteamericano, sino que es inglés del sur de Inglaterra, que se llama Cockney. Ellos se les dice aquí meco porque cuando ellos llegaron aquí le preguntaban de dónde eran y decían Jamaica. Jamaica es un meco. También a las personas que se llaman América suelen decirles meco y meca, ¿no? El jamaicano alegaba frente a unas personas que era panameño y decía que mi son panamini en Manterras. ¿Sí? Eso provocó la hilaridad de cuantos escuchaban, aparentemente porque más que eso es ser panameño. Hay exigencias profundas que no se cumplían en el caso del meco. Él decía que era panameño porque tenía cédula. Sin embargo, cuando comenzaron a balbucear su panameñidad en el castellano paupérrimo, se rieron de ellos, indicándoles que aún hacía falta que hablaran castellano y aún hay más requisitos. De manera que hay más requisitos que los políticos para ser panameños. Esos requisitos señalan hacia el substrato hispanoamericano de los panameños y contribuyen a mostrar ese substrato real. Y eso eran las cuestiones iniciales fundamentales que yo quería decir. Una cosa más. Los nacionales panameños son productos de la misma clase de fenómenos de estado-formación que presentan otras cristalizaciones hispanoamericanas en América, pues. Por ejemplo, los mexicanos, los costarricenses, los mismos colombianos, los venezolanos. Esos son hispanoamericanos y son estados diferentes. Observo que no es lo mismo hablar de nacionales que hablar de panameños.
y hay que exprimir bien la diferencia. Va primero el problema de las formaciones nacionales hispanoamericanas, para señalar que es una característica saliente de la actividad de los hispanoamericanos. Me refiero a la formación de estados y a la formación de panameños, por ejemplo. Y en fin, eso era la cuestión inicial de la cual yo quería hablar. Entonces ahora vamos con la colección de los panameños que han escrito sobre los panameños. Y vamos a hablar un poquito de las líneas de ataque del problema. Y en tercer lugar, una especie de material comparativo para ver dónde está situado la discusión que hacemos. Los temas están agrupados de la manera siguiente. Por ejemplo, en 1904 se dio el tema llamado Pro Mundi Beneficio. Pro Mundi Beneficio, que ustedes lo conocen, está en el escudo, ¿no? En 1906 se dio el tema de Es preciso cubrir con un velo, que también lo conocen, es la música. En los años 20, fenómeno de panameñización. En los años 30 surge el problema cosmopolita. En 1946, varias cosas. Por ejemplo, la esencia y actitud de los panameños, Panamá, país y nación de tránsito, el panameño visto a través de su lenguaje, y nacionalismo y mesura del estudio de lo nacional. En el año 47, nuestro lindo país panameño. En el año 56, dos cuestiones: naturaleza y forma de lo panameño, y lo afirmativo y lo negativo en el carácter social panameño. En el año 65, los modos del panameño. En el año 69, dos cuestiones bien importantes: la personalidad básica del panameño y el ser disponible. En el año 70, la naturaleza psicosocial del hombre panameño. En el año 71, dos cuestiones más: la esencia de las instituciones y las preocupaciones del hombre cultural panameño. En el año 74, una sola cosa: el carácter nacional panameño. En 1976, los universalistas. En el 77, enjuiciando al hombre panameño. En el 81 surge lo del profesor Restrepo, llamado ¿En qué consiste plena y auténticamente lo panameño raizal? En el año 81, programa del transitismo. En el año 82, el torcuatismo. Se refiere a las observaciones sobre Panamá que hace el escritor español del ABC de Madrid, Torcuato Luca de Tena. En 1983, lo de No somos un pueblo bilingüe, de Max Salavarría Patiño. Ese es el programa. O sea que es un programa que yo encuentro que es bien largo. Vamos a desarrollarlo poco a poco. Esto es una verdadera barbaridad. Vamos a comenzar pues inmediatamente el problema del lema Pro Mundi Beneficio. Eso en 1904. Ahí se planteó el asunto quizá por primera vez. Ese lema es de Nicolás Victoria Jaén, un distinguido hombre público del Istmo de Panamá, del siglo XVIII, plenamente en el siglo, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Una investigación emprendida por el académico Jorge Conte Porras reveló lo siguiente: que el primer lema sugerido para colocar en el escudo nacional en 1904 pues paz, libertad, unión y progreso, el cual tras largos debates fue finalmente rechazado por la Convención Nacional Constituyente. El doctor Luis Guillermo de Rux propuso posteriormente el lema
Aperire terram gentibus, el cual fue en igual forma rechazado para adoptar el lema propuesto por una comisión integrada por los convencionales Rafael Neira, Juan A. Enríquez y Nicolás Victoria Jaén, quienes sugirieron el tema Pro Mundo y Beneficio, básicamente Nicolás Victoria Jaén. Eso es el dato. Ahora, el material comparativo es una especie de discusión sobre este asunto, discusión en el cual también ustedes pueden participar. Este lema representa una definición de los panameños, en el sentido de que los ignora como beneficiarios para otorgar el beneficio al mundo. Este lema ha guiado a poderosos pensadores panameños como Octavio Méndez Pereira y ha sido atacado por otros como Justo Arroyo. Uno de los problemas resultantes de las instrucciones Pro Mundo y Beneficio es un juego de instrucciones que resultan del lema, es el de la sustitución teórica de la base hispanoamericana del Istmo de Panamá, actuado en el curso de la construcción de una sociedad nacional. Cuando se forma el Estado panameño, se pretende con este lema ignorar de dónde viene el Estado. En efecto, pareciera como si este lema Pro Mundo y Beneficio, el cual se podría traducir como para beneficio del mundo, acentuara sobre las virtudes de lo exterior en detrimento de lo interior. Este lema pareciera ser una especie de salto en el vacío, en el curso del intento de diferenciarse de los hispanoamericanos vecinos y por carambola diferenciar la nueva asociación política republicana de su base hispanoamericana anterior. Ya, Pro Mundo y Beneficio es un lema muy prostituido. Eso lo dirían con toda facilidad las muchachas de Calle K en su tiempo. Pro Mundo y Beneficio. Parece que sí supieran quiénes son las muchachas de Calle K. Es increíble. Yo no me he dado muy bien cuenta de cómo pasa el tiempo. Y para mí era una realidad, pero ya no existen esas muchachas de Calle K. Bien. Pro Mundo y Beneficio es un lema casi antipanameño, si hubiese un lema por el estilo, porque la virtud toda se traspasa al mundo. ¿Y qué pasa con los panameños? No está especificado ahí, pero esto es un programa, o sea que es una evaluación peligrosa. 1906, cambiamos de tema, pero más o menos en la misma línea de los formadores y fundadores de la República. Las órdenes en el Istmo. Es preciso cubrir con un velo, obra de Jerónimo de la Osa. Es que sigue vigente, porque el lema de Pro Mundo y Beneficio sigue ahí. Sí, no ha sido quitado, sigue estando ahí. Y sigue mandando en cierto sentido. Estas son órdenes, cómo hacer, cómo actuar. Entonces, el tema pues son las órdenes en el himno. Fíjense que digo, son las órdenes. ¿Sí? ¿Qué es lo que deben hacer los panameños? Es preciso cubrir con un velo. Jerónimo de la Osa. En el himno nacional, la parte musical la compuso don Santos Jorge A. y la letra don Jerónimo de la Osa. Fue aprobado por la Ley 30 de 1906. Al asentarse la formación del Estado en 1903, la singularidad de los panameños no se hacía evidente. Perdieron de vista el trasfondo que permitió la transformación de hispanoamericanos locales hacia panameños. Uno de los programas del nuevo Estado Nacional quedó expresado en la orden de es preciso cubrir con un velo del pasado del Calvario y la cruz. Era pues preciso borrar el pasado para construir el futuro. Pero, si se cubre el pasado con un velo para ordenar la nacionalidad,
se forma una especie de ordenanza, una instrucción, una orden. Si se cubre el pasado con un velo, se pierde la historia y no se va a recordar aquello de donde vienes. Se propicia un síndrome amnésico, y la amnesia es una enfermedad. Y no es fácil construir absteniéndose de contar con el pasado. Se trata de olvidar a los hispanoamericanos de fondo para promover lo nacional panameño, lo nuevo, con todos los peligros del famoso salto en el vacío. Bien, en los años 20 sucede, ya hemos terminado con el año 6, que es las órdenes esta, ¿verdad? En los años 20, un acontecimiento indudablemente histórico. Los carnavales del 12 de febrero de 1925, panameñización de los dules. En 1925 los dules cortaron cabezas de panameños, con las siguientes causas y las siguientes razones. Las razones las vamos a oír ahora del acta de la República de Dule, firmada en Airigandi el 12 de febrero de 1925. En resumen, lo siguiente. 1. Oímos vagos rumores de que nuestro país era apetecido por los españoles, por los colombianos y últimamente por los panameños. Están hablando de los indios Dule o Cunas. Poco nos importa quién reclamara nuestro territorio, en tanto nos dejaran en su pacífica posesión. 2. Pero con la llegada de los americanos a Panamá a construir el canal, una nueva situación se nos presentó en nuestra vida. Los barcos americanos visitaban nuestras costas, pero no nos hicieron daño alguno. Después se presentaron las autoridades panameñas y nos dijeron que ya pertenecíamos a la República de Panamá, que ya este país era independiente, que sería nuestro padre y los Estados Unidos nuestro abuelo, que solo querían ser nuestros amigos y ayudarnos a ser una nación próspera como Panamá. Tercero, una pregunta: ¿qué derecho tiene Panamá para vender nuestras viejas tierras sin nuestro consentimiento y sin siquiera pagarnos parte del precio de venta? Esto nos lo decía la inteligencia, pero el temor a Panamá y al poderoso pueblo americano nos obligó a retirarnos en presencia del primer ultraje a nuestra arraigada confianza. 4. Poco después, los funcionarios panameños llegaron a nuestra aldea indígena de Narganá. Explicaron que no se permitirían más usurpaciones en el territorio indígena, que venían a ayudarnos de manera que pudiésemos aprender a desarrollar y aprovechar nuestras propias tierras y nuestros recursos, y propusieron el establecimiento de una escuela para los indios en nuestro pueblo. La opinión de nuestra gente estaba muy dividida. Muchos deseaban la escuela por el bien de sus hijos y otros dudaban de la sinceridad de los panameños. Pero el cacique local, en la discusión entre el temor a Panamá y las ventajas de la escuela, si se establecía de buena fe, accedió a la proposición. 5. Nunca se imaginó siquiera las consecuencias de su asentimiento. Un destacamento de policías negros, empleados por el gobierno de Panamá, armados con rifles y pistolas, acompañados por un maestro de escuela de la misma raza, llegó y se posesionó de la aldea. Las pocas carabinas de modelos antiguos adquiridas por los indios les fueron decomisadas. Entonces se dijo al cacique que ya no era el jefe, que los policías panameños eran los nuevos jefes del pueblo. 6. Los indios fueron reclutados para dedicarlos al trabajo. Fueron llevados de plantación en plantación y puestos a trabajar sin sueldo
la construcción de una escuela y una cárcel. Al menor indicio de resistencia, los indios fueron arrestados y multados. Si no podían pagar la multa, se les confiscaban las plantaciones. 7. Todas las chozas de los indios fueron destruidas y después reconstruidas de acuerdo con las ideas panameñas, a semejanza de las chozas de los negros. Las nuevas habitaciones eran más pequeñas y menos adaptables a las necesidades de los indios que las antiguas. Se erigió un asta de bandera muy alta frente a cada casa, en la cual se obligó a cada indio a tener la bandera panameña. 8. Después, las palmas del Palmar, en la sección desocupada de las islas, fueron derribadas. Los panameños dijeron que esto se hizo para mejorar las condiciones sanitarias del pueblo. Sin embargo, el indio sabe que los americanos de la zona del canal, que se supone que han enseñado mucho a los panameños sobre sanidad, siembran a propósito palmas de coco y otros árboles de la misma especie y plantas decorativas alrededor de sus viviendas para embellecer los alrededores. Después, 9. Después se dijo a los indios de Marganá que todas las personas civilizadas aprendían a bailar. Se construyó una gran sala de baile con trabajadores reclutados. Se instaló una victrola, que es un aparato de música, de hacer música, y se impuso a la población una nueva reglamentación policiva. Cuando los policías negros deseaban bailar, se sonaba una trompeta como señal para los habitantes. A toda mujer o muchacha india de edad conveniente se le ordenaba que se presentara a la aldea de baile, a la sala de baile, donde se pasaba lista. Si alguna mujer o niña dejaba de presentarse, bien por objeción de su padre, del marido o de ella misma, tanto ella como el indio que se oponía eran multados con 10 balboas y sentenciados a 30 días de encarcelamiento. Licores, tanto la cerveza como lo de mayor contenido alcohólico eran vendidos en la sala de baile, y los indios no solo inducidos, sino obligados a comprarlos. Siguiendo las huellas de los funcionarios negros, llegó un grupo de negros del más bajo tipo de Colón y Panamá. Estos negros pronto monopolizaron nuestro negocio de cocos y carey. Todos estos negros obligaban a las indias a bailar con ellos, las obligaban a beber sus licores, y los bailes no tardaban en convertirse en bacanales, en los que nuestras mujeres y niñas fueron atacadas y violadas por los negros. Ese es el documento. Material comparativo. La panameñización es una de las formas de ser de los panameños. De manera que las observaciones de los Dule sobre el estilo de los panameños conserva pleno valor. ¿Cómo son los panameños? Son así, como dicen los Dules. Son los panameños vistos desde los Dules. Se trata de la política colonial panameña, no muy distinta de la política colonial española, inglesa o francesa en sus tiempos. Y era política colonial oficial. Y el Dulenega, la tierra de los indios Dule o Cuna, era colonia, porque las Fuerzas Armadas panameñas ahí recibían el título de policía colonial. En los documentos oficiales de su tiempo hay una policía colonial panameña, que era esta policía de que están hablando los Dules. Esto desde luego le costó a los panameños unas cuantas cabezas. Mataron a varios policías en esa fecha de los carnavales de 1925. Y aquí pues, si quieren preguntar cómo son los panameños son así, son tan brutales, violentos y todos los demás detalles, como el resto de los ingleses, españoles, franceses y todos los norteamericanos, toda la patulea. Son idénticos e igualitos. No es que vayamos aquí a disfrazar el asunto poniendo coronas, no hay. Esa es la verdad verdadera de los panameños, pues, visto desde los Dule. Los años 30. En los años 30 surge el programa llamado Cosmopolita. Por ejemplo,
Cosmopolitismo de Manuel Roy, que era un distinguido educador de ese tiempo, 1926. En primer lugar, decía Manuel Roy, la situación mediterránea de Panamá, que si bien le reporta grandes ventajas y le permite estar abierta a todas las corrientes del progreso, también le trae consigo todas las desventajas del cosmopolitismo, entre las cuales se cuenta la debilitación de la idea de patria, la mercantilización de los individuos y la introducción de vocablos y giros extraños que perjudican la idiosincrasia de la lengua y su prístina pureza. En segundo lugar, debemos tener en cuenta la relación constante en que vivimos con otras razas, especialmente con la sajona, raza emprendedora y expansiva, cuyo trato íntimo con nuestro pueblo, por razones particulares que todos conocemos, y en su injerencia pacífica en nuestros negocios, le permiten ir extendiendo cada vez más su esfera de acción material en la República, así como la difusión paulatina de su idioma. Es casi natural que tal ocurra. Dormidos en nuestra indolencia tropical, no hemos parado mientes en lo que pasa alrededor de nosotros, confiados también, tal vez, en una problemática y lejana providencia, sin pensar que pueblo que no lucha y carece de ideales, que son motores de conquista, en el campo sereno del progreso, va camino inevitable de su desaparición como grupo étnico o como nacionalidad. La independencia de nuestro país, hay que repetirlo constantemente, no debe ser un mero espejismo, un sueño de oro, sino un hecho real y tangible, por la cual se debe luchar con perseverancia a fin de conservarla libre de toda mengua y vejamen. Eso es lo que había sobre el programa cosmopolita o el cosmopolitismo. El cosmopolitismo está discutido por Luisita Aguilera Patiño, una distinguidísima profesora de español, escritora también, escribió un libro grueso llamado El panameño visto a través de su lenguaje. El panameño puede ser visto de muchas maneras, ya vieron la visión de los que tienen los cunas de los panameños. Ahora Luisita Aguilera Patiño en su escrito ve a los panameños a través de su lenguaje. Esta es la discusión del cosmopolitismo. Por otra parte, he creído digno de interés un estudio del léxico panameño, sobre todo en lo que se refiere a su vocabulario, porque por su posición privilegiada, Panamá, puerta entre dos mundos y lazo entre dos mares, es la sede del cosmopolitismo, el lugar donde se mezclan y confunden razas, lenguas y civilizaciones distintas, las cuales no pueden menos que ejercer una influencia sobre nuestro modo de concebir la vida y por ende la palabra, vehículo transmisor del pensamiento y trasunto fiel de las ideas, costumbres y necesidades de los seres. Naturalmente, estas influencias mencionadas se dejan sentir más que en ninguna otra parte en las ciudades de Panamá y Colón y en los lugares cercanos a ellas. Y esto se explica. Es precisamente en estos puertos donde se desenvuelve la vida agitada y cosmopolita a ritmo cada vez más increciendo. Material comparativo. Durante los años 30, la propaganda oficial que alcanzaba hasta las escuelas primarias de la República acentuaba sobre aquello de que Panamá es un país cosmopolita. Cosmopolita quería decir, en aquel contexto, que la República estaba compuesta por gentes de todas las razas, de todas las culturas, de todas las naciones. Ni más ni menos que la República no tenía dueño, no tenía una sociedad constructora. De hecho, no era así. Lo que se intentaba postular era un ideario, un programa de lo deseable por el Estado. Se trataba de planificar para el futuro. Parece ser una curiosa tendencia anti-hispanoamericana, probablemente influida por el pensamiento de los argentinos Sarmiento y Alberdi. Aquel pensamiento se resumía en el dicho: gobernar es poblar.
Y culminaba esta instrucción en el programa de favorecer la inmigración de las razas sanas, entre comillas, el asunto de sanas. Esto último quería decir, razas sanas, europeos, principalmente, gente como Cubaraz, de Grecia, Mascarini, de Italia, Borisov, de Rusia, Landau, de Alemania, etc. Favorecer la inmigración de razas sanas y desfavorecer a los nativos hispanoamericanos. O sea, despreocuparse de los nativos hispanoamericanos para favorecer las otras razas u otros grupos. Pero hay una insistencia que ya habrán visto ustedes señalada con mucha frecuencia, en que hay una especie de insistencia en un programa autodestructivos. Es decir, autodestructivo, ignorar de todas maneras que aquí hay una gente que tiene una historia. Son programas antihistóricos todos, y con esa intención para construir, van a derribar las bases en las cuales se haga asentar la construcción. O sea, eso es lo que decía, y eso es lo que indica salto en el aire. Como le diría un famoso general panameño a otro famoso general panameño: buen salto, general. Y el hombre saltó efectivamente sin paracaídas. El general que dijo eso fue Noriega. Y el general que recibió la instrucción fue otro general que todavía anda por ahí, pero que aparentemente creía cosas que no eran todas ciertas. Vamos a 1946. Perdón. Aquí en 1946 entramos un poco más de lleno en lo que le interesaba al profesor Leñadier, que es la esencia y actitud de lo panameño. Ese es un título de Diego Domínguez Caballero, el ilustre filósofo panameño, publicado en la revista Épocas y resumido por el estudiante Jorge Ovalle. Diego Domínguez Caballero comienza por plantear que a pesar de que nos encontramos en el centro mismo de nuestro territorio, no encontramos lo que es Panamá. Esa observación de Diego es desde luego lo mismo de lo que venimos hablando aquí. No encontramos lo que es Panamá porque vivimos en un vacío ordenado es por el Estado, simplemente. No tenemos bases, claro que no vamos a encontrar qué es Panamá si las bases fueron obliteradas por las instrucciones. Es preciso cubrir con un velo, y la instrucción por mundo y beneficio. Esos son bases antipanameñas, claro. ¿Cómo vamos a encontrar a los panameños si desde el principio les estuvimos quitando su historia, vamos? Que este es uno de los países que necesita una labor de reconocimiento y de encuentro, ya que los habitantes del Istmo siempre hemos querido vivir de acuerdo a otros modelos. Ya que no sabemos a ciencia cierta qué es ser un panameño, que se manifiesta en lo poco que sabemos de nuestro folclore, de nuestra historia, de nuestra música, de nuestro pensamiento. ¿Y qué es un panameño? El pobre indio aún no integraba nuestra cultura y civilización. El campesino en su vida de animal y explotado. El extranjero que no habla nuestra lengua ni siente nuestras fiestas y espíritu. O el politiquero que se aprovecha de estos elementos anteriormente mencionados para sus intereses. Para Diego, estos son elementos que se encuentran en nuestro territorio, pero que en el fondo no son el verdadero panameño, puesto que el ser panameño encierra algo más profundo que se logra a través de una campaña regeneradora que hace surgir a la persona consciente, o sea, el panameño. Es un hombre que le da valor y significado a nuestras vidas, que surge de cada uno de nosotros
y toma nuestras potencialidades y las convierte en realidad rica y profunda. Tampoco panameño se limita a las personalidades de las cuales estamos justamente orgullosos, ni a la juventud universitaria, promesa del más firme mañana panameño. ¿Y cómo surge ese panameño y cuáles son sus características? En contestación a la pregunta anterior a esta, ya vislumbramos al panameño como a la persona consciente, que se lograba a través de una campaña regeneradora, que también se debe dar en nuestra política, que es una clara manifestación de nuestra indecisión, falta de verdaderos partidos, ideología y programas definidos. Surge a través de una labor regeneradora, no imitando de una manera artificial y servil a otros modelos, sino tomando esas culturas, pasmo, entre paréntesis, pasmo y admiración del concierto mundial, cierra paréntesis, y esas experiencias y asimilarlas, haciéndolas carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, hueso de nuestros huesos, de manera que no sean adornos artificiales. A través de un estudio de nuestra música, nuestra historia, nuestro folclore, nuestra literatura, nuestro pensamiento y la regeneración de nuestra política, a través del afianzamiento de la persona moral en el interior de cada uno de nosotros y que constituye la felicidad de los asociados y por ende la labor de nuestros gobiernos. Dentro de sus características sostiene Díaz lo siguiente: el panameño es aquel que puede responder a todos los temas nacionales, desde los más mínimos y simples, geografía e historia, hasta los más complejos, el que sabe cuál es nuestra posición y nuestro lugar, cuál es nuestro espíritu y nuestra historia. Es aquel que como persona debe tener las cualidades esenciales de la conciencia y la libertad, el que cultiva el sentido de lo nacional bien entendido y que comprende que en este siglo XX no es posible aislarse, que conociendo nuestra identidad es posible participar en la gran labor en la que está empeñado el mundo de la posguerra. Es Diego Domínguez Caballero, resumido por el señor Ovalle. Ahora bien, el material comparativo según el mismo Jorge Ovalle. Para Diego, el problema del panameño se agudiza en la medida en que se pertenece alejado de este y no se le busca solución, que no deben ser apresuradas, impulsivas y emotivas, sino que primero que todo deben conocer bien la problemática que preocupa más a los panameños. Plantea que es esencial una investigación de la esencia, personalidad y aspiraciones de los panameños para comprendernos y así aspirar a ser hombres internacionales. Esto es lo que, con respecto a Diego Domínguez Caballero, pudo sacar de su artículo sobre esencia y actitud de los panameños. Claro está que este es uno de los tantos ángulos y técnicas que se utilizan para el planteamiento del problema de la identidad del panameño, que es una fórmula política que para mi concepto es global y no permite la existencia de minorías. Pues estas deben integrarse en este todo que es ser panameño. Eso era lo que decía Ovalle de Diego Domínguez Caballero, eso es el resumen y la discusión. Diego Domínguez Caballero tiene premisas muy discutibles, terriblemente discutibles. También tiene visiones de lo que es un ser panameño, también muy discutibles. Pero de todas maneras, Diego es uno de, para decirlo así, Diego Domínguez Caballero es filósofo. Es uno de los primeros que ataca la cuestión de los panameños e intenta buscar por dentro de las apariencias algo sólido en que, con qué identificar. En 1946, ahora viene el resumen de un artículo llamado Panamá, País y Nación de Tránsito, del doctor Octavio Méndez Pereira, en la revista Época, año primero, número 3, 1946. Decía el doctor Octavio Méndez Pereira, pues, que la inspiración de Méndez procedía, en primer lugar, la inspiración de Méndez provenía del escrito del español Ángel Ganivet, llamado Idearium Español, donde encontró que la crisis de España estaba en relación con el espíritu territorial, que en España se encierra
En una casa con 2 puertas, por consiguiente, mala de guardar. Es un dicho, casa con 2 puertas es mala de guardar. 2. Concluía Méndez Pereira que sería más bien una especie de istmo, más que una península unida por sus extremos a los Pirineos y el Estrecho, entre comillas, donde todos los pueblos y razas han venido a distraerse cuando les ha parecido oportuno. Cierra comillas. De aquí derivarían, según Ganivet, los elementos fundamentales del carácter nacional de los españoles. 3. Méndez seguía subrayando que la tierra es lo que subsiste y lo que crea un espíritu permanente. Y pensaba proponer un estudio a fondo de nuestro espíritu territorial que nos ha creado un carácter a los panameños. 4. Señaló a continuación que esta posición de puente del mundo nos va creando una psicología de país de tránsito que define como A, ligera, B, despreocupada, C, sin sentido de tradiciones, D, de constancia y E, ni aún de nacionalismo bien entendido. 5. Vivir para emprender el viaje. Señalaba que aumenta el número de panameños que, habiendo salido del país, se sienten desarraigados e incómodos en el medio en que los vio nacer. Amplificó este punto mencionando que no era exactamente un número de panameños, sino que el afán de salir es, entre comillas, de pueblo que está a punto de irse para alguna parte, cierra comillas. Este problema de pueblo que está a punto de irse para alguna parte nos viene por contagio de viajeros y turistas. A los turistas los clasificó de inmorales, que hacen lo que no se atreven a hacer en su casa. Del turismo deriva la despreocupación del panameño y su ligereza. Número 7. A continuación echa una mirada retrospectiva, esto es, histórica, y usa el esquema del descubrimiento, conquista, colonia y Estado como base, y desde luego se distorsiona todo el argumento. De manera que señala que nos descubrieron, entre comillas, que el istmo sirvió de centro de aventureros, y sigue hablando de los españoles y sigue absteniéndose de hablar de los panameños, que no se sentían vinculados al suelo, que eran viajeros, que así se perpetuó la idea de la permanencia transitoria de algo como un destierro. 9. Señala que concentrado en el lema del escudo de la República está la lista de características del panameño que él percibió. A. Mentalidad abierta a todos los vientos y a todas las ideas. B. Inteligencia precoz y despierta. C. Espíritu liberal lleno de comprensión y tolerancia. Concluía diciendo que la resistencia contra las debilidades, aquellas debilidades, estaba en la educación. El pero para su formulación de la salvación por la educación estaba en que él visualizaba una conciencia colectiva débil en un pueblo puente como el nuestro. La conciencia colectiva está entre comillas y pueblo puente también está entre comillas. Material comparativo. Las cuestiones estructurales en Méndez Pereira están referidas a las instancias siguientes. 1. Un espíritu territorial, del cual deriva. 2. Un carácter nacional. El espíritu territorial, o sea, el espíritu que se desprende de la naturaleza del territorio, se identificaba aquí con el concepto de puente del mundo. El carácter nacional, derivado de la posición de puente del mundo, generaría una población
de pueblo de tránsito. Ahora, dos cosas más sobre Méndez Pereira, que es el postulante del espíritu territorial y el carácter nacional, pueblo de tránsito, puente del mundo. Si hubiese un sitio donde vivir, un sitio como estos alrededores o en un puente, ¿quién de ustedes votaría por vivir en un puente? Aunque sea el puente del mundo. En un puente no se puede vivir, en un puente es para transitar, no para vivir. Uno vive en lugares más adecuados para vivir, pero en un puente es imposible vivir. Lo va a atropellar el primer camión que pase. De manera que ahí está el centro del problema, es invivible, así no se puede vivir. Solamente que hay factores aquí que no son ciertos. Pero en términos generales, puente del mundo, lo único que querría decir que es pésimo sitio para vivir. No se puede, en un puente. Y ese era pues Méndez Pereira. Si oigamos a los nativos hablando sobre los nativos, estoy usando la expresión nativos para no usar la expresión panameños, que es el centro del problema. El problema central aquí se llama panameños, la confusión que hay sobre esa nomenclatura. Por eso es que usted encuentra que es el panameño, de dónde viene y para dónde va. Por eso usted ve los saltos al vacío que dan. El problema está en la concepción de panameños, que es una concepción del Estado panameño. O sea que es una concepción generada desde 1903 en adelante. Y el Estado, en el Istmo de Panamá, el Estado llamado República de Panamá, es un Estado todopoderoso, enormemente poderoso y capaz de organizar las mentes y las opiniones de los nativos, y que los nativos vean lo que el Estado quiere que vean. Y por eso es que le digo que me abstendré, porque voy a quedar dominado por el Estado igualmente, que es una potencia. Aquí tenemos a la profesora, que pudo decirlo muy cabalmente. Ella estaba hace un rato pidiendo instrucciones de cómo es que debíamos hacer para obliterar ciertas cosas. Pero es que el Estado es ella misma. Y ella va a actuar en función del Estado. Porque ella tiene instrucciones y programas. Programas sumamente detallados y específicos, con mentalidades sumamente bien especificadas, que proceden de este pensamiento general que estamos examinando aquí. Vamos a ver, en 1946 surgieron los escritos de José Isaac Fábrega, un distinguido abogado en el Istmo de Panamá. Su artículo se llamó Nacionalismo y mesura de sentido de lo nacional. Fue de José Isaac Fábrega, 1946, pues. Decía Fábrega que, en primer lugar, que el repudio del nacionalismo nazifascista ha causado que muchos panameños adversen el criterio nacional en el tratamiento de los problemas públicos. 2. Ha encontrado un equivocado y fingido desdén por lo nacional y un alardear de poseer un espíritu que solo vibra ante las magnas preocupaciones del universo. 3. Esa tendencia se podría definir como afán de presentarse como mentalidades modernas, sufrientes dentro del estrecho círculo de lo nacional panameño. 4. Esa tendencia culminaría en la propensión a desintegrar lo propio, a disolver lo nacional. 5. Se sigue viviendo en un sistema de naciones y todas ellas se esfuerzan en afianzar su estructura y en multiplicar sus raíces. Simple preocupación obliga a ennoblecer lo nacional. 6.
resultaría ineficaz, absurdo y estrafalario que solo nosotros en la tierra dijéramos, entre comillas, nosotros estamos listos a disolvernos y liquidarnos, porque nos inquieta solo el triunfo de la solidaridad humana. 7. Nos disponemos a hacer hotel sin preferencia de pasajeros, donde los panameños seamos unos de los tantos huéspedes, o constituimos un hogar típicamente panameño, en el cual amasemos también animosamente ración adicional para los hijos ajenos. 8. Fábrega votaba por apoyar con ahínco la inclinación a la prudente y también celosa vigilancia de nuestra existencia y nuestros intereses nacionales. Material comparativo se refiere a que esto es un hotel o es un hogar. La selección debería ser evidente, pero es frecuente que se piense que esto es un hotel. Por ejemplo, cuando el caballero aquí hablaba de que aquí hay multitud de culturas, aquí no hay multitud de culturas, aquí hay una cultura. Y que, bien, ahí están las de los amerindios, los indios americanos, y hay una cultura en el centro del Istmo de Panamá, que es una cultura hispanoamericana, casi igual a la de Colombia, casi igual a la de Costa Rica, casi igual a la de México, que es el fundamento de todo esto. Eso es una sola cultura, no es múltiples razas, idiomas, nada de eso. Bueno, es que esto es un hogar, no es un hotel. Esa es la versión de don José Fábrega de qué es lo que es la cosa. No es un hotel, es un hogar. El asunto estructural es la oposición hotel-hogar, que nos remite inescapablemente hacia el esfuerzo de postular la República como hogar, frente a la presentación popularizada de hotel de viajeros. Aquello de hotel de viajeros podría provenir de las ideas de Octavio Méndez Pereira de País y Nación de Tránsito. Claro, en un país y una nación de tránsito, eso es un hotel. Definitivamente es la definición de un hotel. Al menos en Fábrega, la noción de huésped de hotel referida a los nativos afectaba a la medida del sentido de lo nacional, y es por ahí por donde se sentía ofendido Fábrega. Su señalamiento de que la República debía ser concebida más como hogar que como hotel se enlaza con la posición de R. Miró y su advertencia involucrada en la declaración de Lindo para el país. El lema del escudo de la República de Panamá debe ser citado en este contexto hotelero, porque está implicado muy evidentemente. Eso también es un hotel. Y esto no puede ser un hotel por definición. Esa era la versión de don José Isaac Fábrega, que es una de las versiones más claras y más cabales. ¿Tenemos qué? ¿Hotel o tenemos hogar? En 1946 también Luisita Aguilera Patiño, El panameño visto a través de su lenguaje, que es un libro importante. Aguilera Patiño se propuso colegir algunos rasgos psicológicos del panameño en relación con el medio físico y social, que son los que condicionan su espiritualidad. 2. El panameño, metido en un paisaje siempre verde y risueño, ha crecido en íntima consonancia con la tierra y la naturaleza, aspirando el perfume de los bosques, el suave aleteo de las auroras madrugadoras y el embate furioso de los alisios.